El mundo. Estamos de regreso, esta es nuestra emisión estelar de Noticias Canal y vamos a revisar el panorama internacional. Representantes del gobierno colombiano aseguraron que harán todo lo que esté a su alcance para evitar que los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia abandonen la nación neogranadina a través de sus fronteras. Luego de que se revelara que el principal grupo del narcotráfico brasileño, el principal comando de la capital, PCC en sus siglas, reclutara a disidentes de las FARC, el gobierno de Juan Manuel Santos se propuso evitar por las vías que fuera necesaria la huida por las zonas fronterizas de Colombia. Por esto, el ministro de Defensa neogranadino Luis Carlos Villegas aseguró tener la fuerza para evitar que se evadan los subversivos e ingresen a Ecuador, Perú, Venezuela y a Brasil. El titular de la cartera de defensa colombiana sostuvo un encuentro con su homólogo brasileño Raúl Yuckman en la ciudad de Manaos, sitio desde donde afirmó que la paz en Colombia no debe ser preocupación para ninguna nación vecina. Esta situación se da a propósito del comienzo de la última marcha de los miembros de las FARC antes de abandonar las armas y sumarse a la vida civil en las zonas veredales. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó al juez conservador Neil Gorsuch como candidato favorito al Tribunal Supremo de Justicia de esa nación. Él tiene 49 años de edad y es catalogado como el más joven para el puesto. Fue postulado por el bando republicano para ocupar la vacante que está libre desde la repentina muerte del juez Antonin Scalia en 2016. Trump definió al conservador como uno de los jueces mejores en toda Norteamérica y aseguró que posee un estilo incisivo y de excelente intelecto. Gorsuch es egresado con honores de las universidades de Harvard, de Columbia y Oxford y es uno de los textualistas constitucionales más respetados de Norteamérica. Arriba a la silla con más de una década de experiencia como juez en su país. La designación espera ser aprobada por el Senado, donde los demócratas son mayoría y han amenazado con bloquear cualquier candidato del presidente Donald Trump. Para el puesto del tribunal fueron postulados el expresidente Barack Obama y el juez Merrick Garland. El secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, se manifestó indirectamente en contra de las últimas órdenes ejecutivas que ha tomado el recién investido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El número 2 de la Santa Sede aseguró en un comunicado público que es inútil que los pueblos se cierren para hacerle frente a las amenazas de la paz y la seguridad. Esto en torno a la medida que aprueba los recursos para levantar una muralla entre las fronteras de Estados Unidos y México. El Vaticano denunció que las fronteras nunca se cierran y que se abrirán cuando premie la necesidad de hacer negocios. Afirmó que una barrera en la era postglobal originará retrasos. Aseguró que hoy más que nunca es momento propicio para consolidar la solidaridad entre las personas y los pueblos. Por ello, opinó que el veto que prohíbe la entrada por 120 días a ciudadanos provenientes en su mayoría de países musulmanes es inaceptable. El Vaticano llamó a la unión entre ideas opuestas y apostó por aquellos que, a pesar de no compartir ideologías, se respetan. En el comunicado saludó la paz, la justicia y el amor, aunque reconoció que el camino a la paz no es fácil. Y en Francia, el ex primer ministro y líder conservador François Fillon denunció que la izquierda de ese país le asentó un golpe institucional para liquidar su candidatura a las elecciones presidenciales en esa nación. Luego que se desatara en el Parlamento francés, tildado caso que vincula a la esposa del exfuncionario, y que la popularidad del candidato de derecha descendiera dramáticamente, el funcionario llamó a los diputados de su partido a cerrar filas y a mantener la unidad por 15 días más, tiempo en el cual se deben realizar las investigaciones y aclarar el caso de los supuestos empleos ficticios que salpican al funcionario. El republicano aseguró que su coalición política enfrenta un golpe institucional que promueve la izquierda gala y que podría coartar su legado al Eliseo. Aseguró que la derecha tendrá representante en las elecciones que se realizarán en Francia este año. A su vez, el actual presidente de esta nación europea, François Hollande, considera como inaceptables las acusaciones de Fillon y lo llamó a asumir las responsabilidades. El exsecretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, renunció a presentarse a la candidatura a elecciones presidenciales de este año en Corea del Sur, luego de sugerir
que lo haría al abandonar su silla en el organismo multilateral. Tras una larga trayectoria política nacional e internacional, Ban Ki-moon declinó su nominación al alegar que se siente frustrado por las actitudes parroquianas y egoístas de los principales círculos políticos de su país y aseguró que se retirará de la política a sus 72 años de edad. El ex jefe de Naciones Unidas había prometido unir a todo el fracturado pueblo de Corea bajo su candidatura. Según el último sondeo, el internacionalista Ban Ki-moon lideraba en 20% de las encuestas de agrado para la presidencia de su nación, escaño que compartía con el ex candidato demócrata Moon Jae-in. Los comicios en la nación surcoreana podrían no realizarse en diciembre, como se tenía previsto, y se estima que sean adelantados debido al polémico caso de corrupción que salpica también a altas esferas políticas de ese país. Y en el Medio Oriente, al menos 6.500 jóvenes regresarán a las escuelas en Siria luego de la reapertura de 23 colegios públicos en la provincia de Alepo, una de las ciudades más importantes de esa nación. El pueblo de Siria celebra que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia abra las puertas de centros educativos al este de ese país para formar a cerca de 7.000 niños. El representante de UNICEF en esa nación, Hannah Singer, aseguró que el regreso a clases por parte de los niños sirios es una de las prioridades claves de ese organismo. Por ello, desarrollaron un programa de aprendizaje intensivo para los menores y donaron material educativo a los defensores en el conflicto armado de Siria, que ha prolongado por casi 6 años y ha cobrado además la vida de cerca de 400.000 sirios. Afecta directamente a los infantes de ese país que aún residen allí. Junto a la reapertura de las escuelas, la UNICEF lanzará una campaña de concienciación para informar a los ciudadanos del peligro que corren por los restos de explosivos sin detonar que quedan en la geografía de Siria. De esta manera finalizamos nuestro recorrido por el acontecer mundial aquí en Noticias Canalí. Cuando regresemos, nuestro compañero Carlos Malpica trae lo mejor en el ámbito deportivo. ¿Qué adelantos nos puede traer? Lo tenemos con ustedes cuando regresemos, así que no se despegue de nuestra pantalla. Noticias Canal I.